Hola, estás escuchando Épico Sports, tu podcast de referencia sobre la industria del deporte en Latinoamérica. ¡Arrancamos! Amigos, amigas de Épico Sports, ¿cómo están? Es un gusto volverlos a saludar. Bienvenidos una vez más a una nueva edición del podcast de Épico. Mi nombre, como siempre, ya lo saben, es Ricardo Díaz Cariño. Nuestro invitado del día de hoy nos viene a platicar un poco sobre otra parte del fútbol y del deporte que muchas veces se nos olvida que existe, que es la preparación física, la preparación que hace el futbolista antes de jugar y después de jugar y todo lo que eso conlleva. Hoy tenemos engalanando los micrófonos de Épico Sports a Eric Roqueta, el preparador físico de la Franja del Puebla. Eric, qué gusto tenerte por acá. Un gusto, un placer, muchas gracias por la invitación y contento de estar aquí y compartir un poquito nuestras experiencias. No, una vez más, gracias a ti por darnos la oportunidad y por supuesto un saludo y un agradecimiento también al club, al Puebla, por cedernos la oportunidad de platicar contigo. Y pues en una semana, como ya habíamos platicado antes de empezar a grabar, una semana de oro importantísima para las aspiraciones que tiene el Puebla en este torneo, ¿no? Una semana que para nuestras aspiraciones, ¿no? a recalificar y entrar en liguilla, pues es un partido fundamental. El viernes jugamos contra Juárez y lo bueno que hemos tenido 2 semanas para poder prepararnos a conciencia. Este parón de FIFA nos ayudó, ¿no? a poder establecer unas buenas bases de trabajo y intentaremos, pues eso, sacar un resultado positivo que nos acerque a las opciones de poder entrar en recalificación. Sí, claro, que sería Pero es muy que valioso para... nos Sí, las sí, sí. asegure. Sí, claro, ojalá que tener al Puebla siempre es un equipo de una enorme tradición y un enorme pedigrí en la liga, a pesar de que no tienen tantos títulos. La realidad es que el Puebla es un equipo que por lo menos a mí me genera mucho cariño, mucha expectativa, el que al Puebla le vaya medianamente bien, que compita. Pero antes de meternos ya en lo que es tal cual el Puebla y lo que has hecho en Puebla, platícanos un poco. ¿Cómo empiezas tú en el deporte? Evidentemente se nota que el fútbol, para todas las personas que estamos ligadas a él de una u otra forma, pues es una parte central de nuestra vida, ¿no? Pero tú quisiste jugar profesional, ¿cuánto tiempo jugaste? ¿Qué fue lo que que fue llevando tu carrera? O más bien, ¿qué fue lo que fue llevando tu afición al fútbol cuando niño, cuando joven? Pues, a ver, yo lo que me gustaría contestarte a tu pregunta es un poco, ¿no? ¿Qué es lo que fue, qué es lo que me motivó a poder llegar a ser y a dedicarme como profesional del fútbol a nivel de preparación física? Y obviamente, pues todo viene por mi pasión por el fútbol que tengo, que desde pequeño lo practiqué, jugué en varios equipos, obviamente a nivel amateur. Y como digo la palabra amateur, ¿no? No pasé de ahí y me quedé como en un futbolista, yo siempre digo, frustrado, ¿no? De Claro, no poder llegar a ser profesional. Entonces busqué la manera, ¿no? de poder llegar a ser profesional del fútbol desde el otro lado de la cancha, a partir de estudiar ciencias de la actividad física del deporte y encaminarme pues, al alto rendimiento deportivo desde otra vertiente que, bueno, pues gracias a Dios he tenido la fortuna de a día de hoy ya, creo que es mi año número 15 como profesional del deporte, entonces muy agradecido y como siempre digo, con mucha suerte de poder dedicarme a lo que me gusta y a lo que me apasiona. claro. Y pues ya una trayectoria bastante importante, 15 años. ¿Y esta trayectoria profesional en dónde empieza? ¿Cuál fue tu primer club? Pues mira, para que tengas en cuenta, yo no empecé en el fútbol como profesional, sino empecé en la disciplina de hockey sobre patines. Estuve pues durante 4 años en el Reus Deportivo. Bueno, primero empecé en el Sitges, que es mi pueblo, estaba en segunda división, de ahí me fui al Reus Deportivo, que es un club muy galardonado, ¿no? dentro de la Liga Española en esa disciplina. Y a partir de ahí es cuando tengo la oportunidad de empezar, ¿no? mi experiencia futbolística como profesional en Azerbaiyán. Ahí me voy a un equipo llamado Kazarlankaran, que creo que a día de hoy ya no existe, desapareció. Una liga, la verdad, muy peculiar, bastante random, pero fue mi primera, ¿no? mi primera experiencia
en el fútbol y de la cual aprendí muchísimo. Ahí es como que sales del huevo y rompes el hielo. De ahí la siguiente temporada me voy a otro país musulmán, me voy a Bahrein, al Manama Club. Estoy una temporada y para relacionar con el hockey, después de esta temporada en Bahrein, es cuando me ficha el Fútbol Club Barcelona, la sección de hockey sobre patines, para trabajar en el primer equipo, ¿no? Ahí pues vuelvo a España, vuelvo a Barcelona, vuelvo a mi tierra, entro dentro pues al final de la institución de mi corazón, ¿no? Que es el Fútbol Club Barcelona. Tengo la gran oportunidad de trabajar ahí en la sección de hockey sobre patines. Estoy 2 años y entonces es los siguientes 4 cuando me vinculan ya dentro de la sección del fútbol profesional formativo y estoy a caballo a figura satélite como preparador físico de fuerza en el Barça B, en el Juvenil A y en el Juvenil B. Estoy 4 años y después de ello es cuando entra aquí mi primera experiencia en México, que es Chivas firma un convenio de colaboración con el Fútbol Club Barcelona de cara, ¿no?, a implementar y a sistematizar pues, el modelo de trabajo condicional y de preparación física que hay en el Barça, ¿no? Que todo lo basamos en el microciclo estructurado, pues hacer esa implementación en el club y es cuando aterrizo en México, en Guadalajara, durante 2 años y medio, que estoy como coordinador del área de rendimiento y aparte también como preparador físico de fuerza del primer equipo. Una vez terminada esta etapa, me voy 1 año a Alemania, estoy ahí en el Bayer Leverkusen, en el sub-19, una temporada, bueno, estoy 1 año de diciembre a diciembre y es cuando entonces mi segunda etapa aquí en México, desde el 5 de diciembre, que empecé pues mi nueva aventura aquí en el Club Puebla. Oye, y, o sea, pues una carrera bastante, con muchos viajes, muchas aventuras. Lo que platicas de Azerbaiyán, me imagino que sí, una liga bastante peculiar, bastante simpática, seguramente el haber trabajado, sobre todo por un equipo que desapareció. Y pues, qué honor el haber trabajado en una institución tan grande como el Fútbol Club Barcelona, también, por supuesto, aquí en México, en las Chivas, y ahora que tienes el placer de trabajar en un equipo, como te decía, de enorme tradición. Y platícanos un poquito cómo planificas un microciclo competitivo, platícanos un poquito de cómo se prepara un equipo previo al arranque de una temporada, que muchas veces en México aquellos equipos que llegan en etapas importantes de la competencia, en la liguilla, es mucha la queja de que los torneos, sobre todo la apertura y el clausura, están muy pegados, los equipos no tienen pretemporada y eso les afecta muchísimo, lo que se les llama el término campeonitis, que muchas veces el campeón termina en 8º, 9º lugar, sufriendo porque las lesiones y demás. ¿Cómo se planifica todo esto antes de empezar una campaña? Vale, pues primero hay que tener en cuenta el periodo transitorio, ¿no? Es decir, ¿de dónde vienen? Porque no es lo mismo haber venido de jugar una final, ¿no? Del torneo de apertura o clausura, que no hayas calificado y que estés pues 5 o 6 semanas en descanso, de vacaciones. Que si solo has tenido 3 semanas, pues obviamente podrás empezar con contenidos más específicos, tendrás a los jugadores con un punto de forma mucho mejor, pero eso sí que también a la larga acumulará pues igual posibles lesiones, ¿no? que puedan venir. Entonces, para generalizar un poco, yo creo que aquí pues lo importante es eso, ¿no? Tener en cuenta este contexto, de dónde se viene, ¿no? en esta pretemporada y tener pues 3 fases muy diferenciadas donde empezarías con una fase introductoria, un periodo introductorio, que sería de 1 a 2 semanas, donde haríamos un volumen. Bueno, mira, antes que nada, perdona, antes de entrar en contenido, hay que también desmitificar un poquito la pretemporada, porque a veces se entendía que la pretemporada, el periodo de cargar las pilas, de llenar los depósitos, que eso nos daría todo el sustento de la temporada, y eso es mentira. Es un periodo que como objetivo principal es preparar al deportista para llegar en el mejor estado de forma en la primera fecha importante de la temporada, ¿sí? Y luego también generar unas buenas adaptaciones para consolidar este estado de forma. Pero luego en el periodo competitivo hay que trabajar de otra forma, ¿ok? Que no sustentará todo lo que hemos hecho en pretemporada. Entonces, este matiz yo creo que es importante tenerlo en cuenta. Y luego lo que te decía ya en contenido, ¿no?
pues dividir la pretemporada en 3 fases, en una fase más introductoria, que esto nos ayude a, sobre todo, ¿no?, a adaptar poquito a poquito las estructuras musculares, tendinosas de los jugadores con mucho trabajo de fuerza, es decir, un volumen condicional medio, tampoco irnos a empezar ya con dobles, triples sesiones. Eso también es algo que hay que desmitificar. Al final tenemos que preparar a los jugadores también para luego los microciclos que van a venir en el periodo competitivo. Entonces, sí que hay que hacer un volumen un poquito más alto, pero en ya fases más avanzadas de la pretemporada. Entonces, la primera, pues haríamos un volumen condicional menor, también un volumen técnico-táctico menor para preparar bien al deportista, y más si vienen de un largo periodo de vacaciones. Entonces, tareas mucho más generales, con un nivel de especificidad mucho más bajo, ¿no? Y eso nos sirva este primer periodo, que sería 1 o 2 semanas de adaptación, para ya venir a una fase que nosotros la llamamos dentro de la planificación del microciclo estructurado, del entrenamiento estructurado, un periodo de transformación dirigido, donde aumentamos esta especificidad de trabajo, donde aumentamos ya mucho más los volúmenes, más volumen condicional, más volumen técnico-táctico, sin llegar tampoco a un nivel de especificidad muy alto. Empezamos a meter ya partidos amistosos, que dividimos el grupo, es decir, repartimos ahí los minutos para que todos más o menos tengan la misma carga, y luego ya vendría una tercera fase, ¿no?, donde reducimos ya considerablemente lo que sería el volumen condicional, o dejamos ya pues toda la condición física de base para hacerlo mucha más específica, y donde ahí sí que a partir de los partidos amistosos, que ya los hacemos de un nivel competitivo más alto, nivel de especificidad de las tareas ya también mucho más alto, o sea, nos acercamos a lo que serían ya los microciclos que luego vamos a llevar a cabo durante el periodo competitivo. Y esto sería un poquito estas 3 fases en esta pretemporada. Y estamos hablando de que esta sería una pretemporada el ideal, ¿no? Como se debería de planear una pretemporada bien hecha y con tiempo. Pero ¿qué sucede si, como venía diciendo, ¿no?, como le venía apuntando el tema de la liguilla en el fútbol mexicano? Yo recuerdo el mega escándalo que se armó hace unos 3, 4 años, cuando la final del fútbol mexicano fue un 25 de diciembre y el inicio del torneo clausura estaba pactado para 2 semanas después. ¿Qué sucede en esos casos? ¿Cuáles son los recursos por los que tendrías que optar en un caso así? La prioridad es, o sea, si yo tengo 1 o 2 semanas de descanso, o sea, procuro que mis jugadores desconecten completamente. Claro, o sea, todo vendrá en función de cuánto tiempo, ¿no?, cuánto tiempo dispongas, ¿no?, para poder hacer esa restauración fisiológica y mental, pero que descansen y desconecten completamente del fútbol. Obviamente no les indicaría ni les daría ningún trabajo, que sí que lo haría, ¿no?, en un periodo transitorio donde tengo 6 semanas de parón, y ahí pues yo qué sé, las 2, 3 últimas antes de empezar la pretemporada, ahí les meto ya un trabajo de transición. Pero en este caso, o sea, prevalece la recuperación física y mental del jugador, y a partir de ahí yo prácticamente me iría a microciclos ya con la normalidad que lo haríamos en un periodo competitivo, porque en 1 o 2 semanas, ya te digo, y está demostrado bajo fundamentación científica, que no se pierden las adaptaciones que el jugador adquiere durante el periodo competitivo. Entonces, que les sirva sobre todo para desconectarse en el corto periodo de parón que le podamos dar, pero a partir de ahí ya entramos, es decir, nada de dobles sesiones, como mucho damos un poquito más de trabajo general de fuerza, que yo creo mucho en el trabajo de fuerza, ¿de acuerdo? Pero los microciclos que ya sean de esa pretemporada, que al final tampoco tendrás muchas semanas de pretemporada, que tendrás 2, 3 como máximo, ya sean de una especificidad muy alta, ya sean de orientación y niveles de aproximación, pues que sean tareas especiales y competitivas. Y la parte general y de dobles sesiones y trabajos de base, esto
realmente ya no lo trabajaría con el equipo. Claro. Oye, y una vez que inicia la temporada, ¿cómo planificas un microciclo? Para que le expliques a la gente qué es un microciclo, en qué consiste, cómo se planifica y cuáles son las utilidades de los llamados y los famosísimos microciclos. Un microciclo es simplemente la unidad semanal que va de un partido al otro. Es decir, todo lo que nosotros diseñamos, programamos y planificamos de un partido al otro. Y es cómo preparamos al equipo para llegar en las mejores condiciones físicas, mentales y obviamente técnico-tácticas al partido. Entonces, nosotros dividimos o estructuramos el microciclo también en 3 fases. Una fase de restauración, una fase de estimulación y otra fase de optimización. Luego vendría también la fase competitiva, pero las 3 más importantes es restauración, la estimulación y la optimización, ¿no? La fase de restauración es una de las más importantes porque lo que nos sigue, como dice la palabra restauración, ¿no? de los valores bioenergéticos del jugador después de partidos, ¿no? Vamos a recuperar utilizando las mayores medidas posibles a los jugadores que tienen una participación mayor a 60 minutos, ¿sí? Y luego un trabajo compensatorio para aquellos jugadores de participación menor a 60 minutos o no convocados o que directamente pues, no salieron ni de la banca. Y ahí pues hacemos al día siguiente o 2 días después del partido. A mí realmente, si me preguntas, prefiero hacerlo al día siguiente porque sabes cómo vienen los jugadores, se pueden tratar con los fisios, con los departamentos médicos. Aquí obviamente tenemos una buena red de comunicación, ¿no? Entre departamentos nutrición, fisioterapia, médicos y el cuerpo técnico. Y para tener ese mayor control me gusta más, ¿no? Esa fase después de restauración después de los partidos. Y luego pues el trabajo compensatorio, como dice la palabra también, compensa, ¿no? La falta de competición que no han podido recibir los estímulos de los jugadores, ¿no? Que no participaron en el partido. Y ahí pues lo que se intenta es hacer pues a nivel de demandas competitivas simular entre un 60-70% de lo que un jugador hace en un partido, que la mejor opción es, mira, teniendo en cuenta que tenemos una 20 que tiene el mismo mapa, ¿no? Semanal que nosotros, pues ahí lo que hacemos es seleccionar a chicos de la 20 que vengan con los que no participaron del primer equipo y montamos un partido 11 contra 11. Entonces, esta es la mejor similitud competitiva que tú le puedes dar al jugador que al final no ha competido, ¿no? En el partido. Si no tienes esa opción, que a veces pasa mucho, que pues yo qué sé, pues juegas fuera, entonces tienes que hacerlo en otra cancha, tienes menor jugadores, pues lo haces de una forma más descontextualizada, trabajo algo más analítico, pero siempre cumpliendo, intentando que esas demandas competitivas, sobre todo de la alta intensidad, de aceleraciones, desaceleraciones, distancia sprint, se pueden llevar a cabo de forma analítica. Eso sería la fase regenerativa. Nos iríamos al día +2, que sería el día de descanso, y ahí entraría la fase de estimulación, que como dice el nombre, pues es la fase de carga, ¿no? Ahí tendríamos la sesión -4 y -3. -4 es a -4 días de partido y a 3 días de partido, ¿sí? Donde en la sesión -4 estimulamos sobre todo las variables de aceleración y desaceleración, es decir, utilizamos espacios reducidos, situaciones competitivas, que sobre todo haya mucha demanda neuromuscular, y luego en la sesión -3 estimulamos las variables metabólicas que van más relacionadas con la alta intensidad, con la distancia sprint. Entonces utilizamos espacios más amplios, utilizamos espacios y tareas con mucha más similitud de partido, ¿sí? Y después de eso ya vendría la fase de optimización, que sería la fase de tapering, ¿no? De puesta a punto, donde ahí reducimos drásticamente el volumen, intentamos evitar ya situaciones de mucho contacto, y lo que hacemos pues es una sesión -2, 2 días de partido, que sea pues una sesión mixta más discontinua, que haya pues sobre todo mucho trabajo táctico, pero que a nivel condicional sea pues muy poco demandante, táctica fija, situaciones, evoluciones ofensivas, ¿sí? Y que ahí le digo al entrenador, si en alguna sesión tienes que
parar, corregir, tómate el tiempo que quieres, es en esa -2, y luego la -1, que ya vendría pues la fase de ajuste o de activación. Es una sesión más llevada a la activación, que lo que hacemos son tareas más socioafectivas, dinámicas algo más divertidas de los jugadores, finalizaciones, algo de táctica fija, pero que ya también tiene una demanda condicional mucho más baja. Claro. Y esta sería pues el dibujo de las tres fases importantes de lo que sería un microciclo. Claro, sobre todo para que la gente entienda cómo entrena un futbolista, ¿no? Que no es solamente ponerse a correr, que muchas veces muchos entrenadores se han quedado estancados en esta parte de ponte a hacer un torito y uno adentro y vamos a tirar a portería y ese es el entrenamiento. Y pues no, evidentemente son varios días de planificación. Oye, y ya que empieza la temporada, ¿cómo empiezas a lidiar, uno, con el desgaste y dos, con las lesiones? ¿Qué se hace en estos casos? ¿Cómo recuperas a un jugador que está claramente desgastado? O, por ejemplo, pensando en el caso lamentable de Ferraréis, que tuvieron esa lesión escalofriante, espantosa que tuvo el torneo pasado, de la cual pues, sigue recuperándose. ¿Cómo vas recuperando y poniendo a punto a un jugador que viene saliendo de una lesión? Aristigueta, te refieres a Aristigueta, supongo, porque Ferra ya lo tengo. Ferra Sí, es ya, sí, verdad, ya. Ferra ya tuvo, sí, también tuvo una lesión de tobillo, o sea, estuvo mucho tiempo, pero ya Sí, gracias a Dios ya lo tenemos claro. en posición y ya Sí, está recuperado. Aristelleta también, ya se me ha olvidado el caso de Aristigueta Aristelleta, que también, también que sí, tuvo. Sí, sí, esos sí. fueron las de larga duración. Sí. Pues bueno, al final lo que hay que intentar sobre todo es el hecho de hacer muy buenas estrategias de recuperación, tanto después de partidos, que aquí pues podemos extendernos un poquito en la respuesta, y también no solo en sesiones muy demandantes, sino en todas las sesiones siempre dar prioridad a algún objetivo de recuperación, pero sobre todo en las recuperaciones postpartido, ¿no? Para aquellos jugadores con participación a mayor de 60 minutos, nosotros lo que intentamos es utilizar, bueno, lo primero es muy buena valoración por parte del cuerpo médico, del doctor, de los fisios. Ellos llegan, los checan. También tenemos un control, ¿no? de la fatiga acumulada, que utilizamos ciertos cuestionarios, ya sea antes y después de la sesión, pues que nos indican qué nivel tienes de daño muscular, qué nivel tienes de fatiga, de sueño, estado de ánimo, que al final también es algo que es muy importante. Valoramos primero mucho estos cuestionarios y a partir de aquí, pues las principales estrategias que utilizamos es, primero, ¿no? Hacen un trabajo de mucha movilidad de cadera, de tobillo, utilizamos un protocolo de muchísima elastificación y ahí también, o sea, quiero meter pues a Sebas, a Cueto, que son pues mis principales ayudantes, ¿no? en estas estrategias de recuperación, que sobre todo se encargan del trabajo más coadyuvante. Y esto pues lo llevamos a cabo junto con también pues un trabajo de bicicleta, es decir, aeróbico sin impacto, que nos ayude también a limpiar mucho más el desgaste del el ácido láctico acumulado del partido. Después, una vez ya vuelven y entran al vestidor, ahí pues lo que utilizamos es pues técnicas de foam roller, de masaje miofacial, estiramientos estáticos, pasivos, los ponemos en hielo, cámaras de hidroterapia y bueno, y terminarían haciendo masajes. A partir de aquí, esto sería, ¿no? en la sesión postpartido. Durante el microciclo también les indicamos a los jugadores, primero, que hagan sus trabajos preventivos, que esto es algo importante también a destacar. Esto en función pues, de sus valoraciones, eslabones débiles, ¿no? Historial lesivo, lo tenemos en cuenta y de aquí, pues, junto con Sebas y Cueto, programamos estos programas de prevención que los hacemos preentrenamiento y una vez termina el entrenamiento, pues otra vez seguimos pues, con las terapias de estiramientos, de liberación miofacial, contrastes, elastinas de hielo, agua caliente.
Y eso, al final, mira, una lesión es multifactorial, puede venir por muchas causas y lo único que intentamos es, o sea, no prevenirla, sino minimizar lo máximo el riesgo de lesión. Claro. Tomando en cuenta todos estos factores que nos has platicado, evidentemente hubo un cambio muy fuerte en el fútbol mexicano, una aún mayor profesionalización con la llegada de pues extranjeros a la liga, incluyéndote y el caso pues de muchos otros preparadores físicos y muchos otros profesionales de este deporte, porque el fútbol mexicano parecía haberse estancado durante muchos años en algo sumamente arcaico. En ese sentido, sobre todo los futbolistas más veteranos han salido a decir que la forma en la que se ha trabajado en el fútbol mexicano ha cambiado para bien, pero que hasta cierto punto parece un poco impuesta sobre los jugadores mexicanos. ¿Tú cómo sientes al mexicano como tal, adaptado a formas nuevas de trabajar? Porque evidentemente, como te digo, son cosas que han venido cambiando de a poco en el fútbol mexicano para bien, pero que por supuesto hemos visto cómo se ha trabajado de una cierta forma desde hace 20, 30 años que no han querido cambiar. Entonces, ¿cómo se adapta el futbolista mexicano en comparación a los de otros países? Bueno, al final es lo que decíamos al principio, es romper un poco con todos estos paradigmas, pretemporadas de dobles, triples sesiones, alta densidad condicional, trabajar por una parte lo físico y lo táctico por la otra. O sea, han cambiado muchas cosas y sobre todo lo que nos está abordando por todas partes es la tecnología. Entonces, a nivel ahora puramente condicional y gracias a los GPS que podemos hacer lecturas, ¿no? de lo que nos dan cómo se exponen los jugadores en los partidos y en los entrenamientos. O sea, en los últimos 10 años han incrementado las demandas de distancia, han incrementado significativamente las demandas de aceleraciones, de desaceleraciones, de distancias en sprints, de número de sprints, de alta intensidad, ¿no? O sea, entonces, a partir de aquí tenemos que ponernos al día, ¿no? de esas nuevas corrientes tecnológicas, aprovecharlas, porque es que, o sea, se ha igualado todo tanto que antes igual podías tú ganar un partido solo pues por tu talento. Pero es que ahora el talento ya no es suficiente, Claro. ya no es suficiente. Entonces, se tiene que profesionalizar muchísimo más el jugador y yo creo que México se ha dado cuenta y ahora pues ya lleva unos años que se está poniendo pues, muy al corriente de las nuevas tecnologías y de los nuevos procesos y metodologías de entrenamiento que ayuden pues, a ponerse y aumentar el rendimiento actual del fútbol de hoy en día. Y en ese sentido, comparado en tu experiencia en otros lados y tomando en cuenta tus dos experiencias ahora, tanto en Puebla como estás ahorita y como estuviste en Chivas, eh, en qué lugar del mundo podemos poner el nivel competitivo de la Liga MX? ¿Está a nivel de quién en Europa, en qué lugar competiría, por ejemplo, el Puebla o un América o un Tigres o un Monterrey en la Liga Española, por ejemplo? ¿Cómo podemos comparar el nivel competitivo basados en no solo el desarrollo físico del jugador, sino también lo que comentas, el tema del desarrollo táctico y la profesionalización del futbolista? Es que no es fácil, ¿eh? No es fácil, no es fácil. No, Es muy buena pregunta, no. pero no es fácil contestarla, ¿eh? Porque me pones aquí un Sí, poco claro. en un apuro, pero voy a intentar ser político en este sentido. Entonces, yo te diría, y ahora comparado con la Liga Española, que quizás es la que más conozca, a nivel de exposición y demandas competitivas que te pueda dar un GPS, están muy a la par, muy a la par. Entonces aquí no hay mucha diferencia. Igual en lo que te diría que hay un poquito de diferencia, quizás sería a nivel técnico-táctico. O sea, el fútbol mexicano, o sea, es espectacular porque tiene, igual es más caótico, tiene más individualidades y el fútbol español quizás, y porque lleva mucho tiempo incidiendo o enfocándose mucho en la táctica, en fútbol mucho más posicional, fútbol mucho más competitivo, yo veo que aquí podrían estar esas diferencias. Pero a nivel condicional,
no hay muchas, te lo digo de verdad y con certeza, porque he hecho un poco esta comparativa, pero luego si te vas a otras ligas como es la alemana o la de la Premier, por ejemplo, ahí sí que quizás por el estilo de juego, y las demandas competitivas, están un poquito por encima, pero es que también te diría que están un poco por encima de la española. Entonces, todo depende pues también del contexto, de la cultura del país, de los modelos de juego, y esa sería un poquito mi respuesta. Claro. Sí, no, perfectamente entendible, porque justamente ese ha sido un debate eterno que hemos tenido en los medios nacionales sobre qué tiene que cambiar en el fútbol mexicano, cuáles son las virtudes del futbolista mexicano. Y te voy a hacer dos preguntas en una. ¿Cuáles son las virtudes del futbolista mexicano en lo físico? Uno, y otra completamente diferente. ¿Crees que el sistema de competencia de la liga perjudica o beneficia al futbolista mexicano? Buenas preguntas también, muy buenas preguntas. Mira, yo me he encontrado sobre todo, o sea, la gran predisposición al trabajo que tienen. Y eso lo he podido vivir, tampoco tengo una larga experiencia en el fútbol mexicano, pero he estado en dos clubes, en Chivas, que son dos clubes diferentes porque, o sea, Chivas y Puebla, porque uno es puro mexicano, el otro pues hay jugadores extranjeros, ¿no? Pero como en los dos hay mexicanos, yo te diría que la predisposición al trabajo es enorme. No sé si es por las corrientes que venían de trabajar en altos volúmenes y altas dosis ¿no? de trabajo físico anteriormente, pero tú todo lo que les propongas, ellos lo hacen, lo trabajan con muy buena actitud. Eso es algo que es muy bueno, o sea, el tener ¿no? ese carácter de querer mejorar y esa predisposición, pues hace que el jugador, si al final cumple y se disciplina, creo que o sea, puede llegar a tener un nivel pues muy al parejo, ¿no? Muy al parejo de ligas europeas. Y luego de lo que tú me comentas, es que al final del sistema competitivo, yo creo que debería pues penalizarse de alguna forma y premiar, ¿no? Tanto los que suben como los que bajan por una cuestión de justicia. Pero yo te digo que me gusta muchísimo ese formato de entrar en liguilla, de que haya unos playoffs, una fase regular, porque lo hace muy emocionante. Yo creo que el fútbol mexicano sin la liguilla no sería el fútbol mexicano. Y en ese aspecto yo le doy un punto positivo porque al final es un sistema que se hace en pocos lugares del mundo y aquí es muy peculiar y que al final, o sea, el hecho de que el octavo pueda quedar primero, o sea, lo hace muy emocionante. Es poco Claro. justo, pero sí que es verdad que te da opciones. Entonces ahí, si tú entras dentro de los 8 primeros y te metes en liguilla, creo que se igualan muchísimo las fuerzas y todos son capaces de todo. Claro, porque es lo que provoca que a su vez el fútbol mexicano sea, muchos le llaman mediocridad, otros le llaman competencia, el tema de que cualquiera puede ser campeón en el fútbol mexicano. Tomando en cuenta el sistema de competencia y que luego, sobre todo sucedió con la pandemia, con el mundial, cómo las cosas se encontraron tanto, el calendario fue tan apretado. Mi pregunta va específicamente, justo ahora que mencionábamos el tema al principio de la fecha FIFA. ¿Qué sucede en un club cuando en una fecha FIFA se comienzan a encender las alarmas? Vamos a poner un ejemplo. El caso de Anthony, porterazo, ¿no? Imaginemos que va a fecha FIFA con la selección de Paraguay, tiene una molestia. ¿Qué sucede ahí? O sea, ¿qué tan problemáticas? No quisiera decir problemáticas, pero han demostrado ser problemáticas las fechas FIFA. Entonces, ¿cómo trabajas esa parte desde un punto de vista preventivo en la preparación? ¿Y cómo lo trabajas ya que regresan al momento de acondicionar a los futbolistas? Realmente es muy complicado gestionar esta situación. Más que nada porque uno de los factores de riesgo principales es el cambio metodológico. Es decir, no tiene nada que ver cómo entrenan en un club a cómo entrenan en la selección. Y eso ahí, pues obviamente tendríamos que mejorar todos, desde los clubes a las selecciones, a tener una mayor comunicación para evitar este tipo de situaciones y que
por ejemplo, ¿no? Sepan exactamente cómo trabaja un jugador en un club para luego no cambiarle mucho este sistema de trabajo y porque eso desequilibra al final, ¿sabes? Es un ejemplo muy tonto, ¿no? Pero si un equipo, si un jugador en un club está muy acostumbrado a trabajar en espacios reducidos y en su selección solo hace que trabajar 11 contra 11, espacios muy amplios, ya lo estás desajustando, lo estás desequilibrando y eso incrementa el factor de riesgo completamente y es, o sea, es fundamental el hecho de tener esa comunicación, ¿no? El trabajo de fuerza. ¿Por qué si en el club lo está trabajando? ¿Por qué lo deja de trabajar en la selección? El trabajo preventivo, el trabajo individual y al revés, ¿eh? O sea, si no lo está trabajando en su club, ¿por qué lo pones a trabajar en su selección si al final lo estás sobreestimulando a este jugador? No te va a mejorar, al contrario, te va a empeorar. Entonces, incrementa el riesgo de lesión y lo que pasa, pues, esos episodios desafortunados que en la mayoría de clubes se encuentran, que cuando vienen de selección y cuando sobre todo vienen de largas concentraciones en su selección, pues bueno, se acaban lesionando. Y ya te digo, y no culpo a la selección, o sea, al final es tanto el club como la selección tener una mayor comunicación, que las vías comunicativas sean diferentes y que se sepa exactamente y que se reporte todo lo que hace tanto en selección como en un club. Y te digo, cada vez, o sea, mira, precisamente la fisióloga de Paraguay me envió todo lo que hizo hoy mismo, me llegó un reporte de todo lo que hizo y al menos yo ya tengo un pequeño diagnóstico escáner, ¿no? de lo que hizo Anthony, pero hay otros clubs que no te preguntan y o se te tendrían que pedir qué es lo que, o sea, clubs, perdón, hay otras selecciones que deberían, ¿no? O sea, es que debería ser norma, pues por ejemplo, qué planes individuales está haciendo este jugador, qué tipo de trabajo de fuerza, a ver, metodológicamente, cómo trabajan y en la selección ajustarlo en la medida de lo posible. Eso para mí es fundamental. Claro que eso implicaría una labor absolutamente titánica, el intentar coordinar o sincronizar o ajustar las formas de trabajo de tantos jugadores, de tantos clubes. Y como dices, ¿no? También hay cierta responsabilidad en los clubes, pero creo que, no sé cuál sea tu opinión, pero creo que algunas selecciones han fallado terriblemente en, sobre todo esta parte de la comunicación. El ejemplo más claro y el más reciente que ha vivido el fútbol mexicano fue el caso de Pedro Aquino, el jugador del América, que regresó no una ni dos, tres veces lesionado de las convocatorias con la selección de Perú. Entonces, no sé si tenga que ver con o sea, ¿qué rol aquí tendría que jugar entonces una federación? ¿Qué rol tendría que jugar los clubes? Tendría que haber, ¿de dónde tendría que salir Pero es que estamos es hablando, sí, sí, sí. estamos hablando de grandes selecciones Ujú. y estamos hablando de que estamos jugando con muchos millones de dólares, de Claro, pesos, también. de euros, de lo que quieras. O sea, un jugador vale mucho dinero y las federaciones tienen mucho dinero. Entonces, inviertan en mejorar las vías comunicativas, inviertan en mejorar en la monitorización, traigan a los responsables, a los preparadores físicos de las selecciones, a los fisios, incluso a los cuerpos técnicos que vengan, que vean cómo trabajan y que se cercioren de cuál es el mapa general, porque al final lo más importante de un jugador es lo que hace el día a día en un club, porque la selección está en un corto periodo de tiempo, entonces tú no puedes reajustar, tienes que ajustarlo en la medida de lo posible a lo que está haciendo en su club y a partir de aquí trabajar con él pues de la forma más pareja posible, pero para ello necesitas pues tener toda esa información que la gran mayoría o muchas selecciones, te repito, cada vez más, pero aún estamos saliendo del huevo en este sentido. Claro. Y este pequeño dardito hacia las elecciones, porque evidentemente hay una responsabilidad muy fuerte en este famosísimo síndrome de fecha FIFA que ha costado que figuras internacionales se pierdan mundiales. Se me viene a la mente el caso de Marco Reus, que se tuvo que perder 2 mundiales por lesión, que bueno, que ha sido verdaderamente terrible. Oye, ya para ir cerrando, te pregunto algo un poquito más picante. A ver, ¿Cuál es el futuro del Puebla inmediato? ¿Tú crees que alcanza para... En liguilla va a estar, me queda clarísimo que en liguilla va a estar por lo menos en la fase de repechaje el Puebla.
Eh, ¿Tú crees que el Puebla se mete a liguilla? ¿Crees que se mete a semifinales? ¿Hasta dónde va a llegar la franja de esta temporada? Mira, como dice el Cholo Simeone, partido a partido. No quiero asegurar nada, no quiero aventarme ahí a que, obviamente, yo, o sea, soy la persona más positiva y confío en las capacidades o sea, del club, de los jugadores, del cuerpo técnico. O sea, estamos trabajando a muerte para que esta institución trascienda, pero obviamente, o sea, corto plazo, siguiente partido, objetivo, ganar a Juárez. Este es nuestro objetivo ahora mismo. ¿Que a medio plazo nos metemos? Perfecto. Pero obviamente, o sea, queremos eso, primero ganar a Juárez, luego ir al siguiente partido, que viene Toluca en casa, y poder estar en recalificación y meternos en liguilla. Y a partir de aquí, yo lo que sí que te puedo decir es que el club está poniendo todo a disposición para seguir profesionalizándose. Son conscientes de que hay eslabones débiles y que hay que estructurar muchas cosas, pero por ello pues están invirtiendo, por eso cada vez hay gente más capacitada, los directivos están muy, o sea, trabajando muy en conjunto y a conciencia, ¿no? Con los que nosotros estamos al día a día con los jugadores, y pues a partir de aquí mejorar en infraestructuras, mejorar en plantilla para que se pueda consolidar, que ya te podría decir que en los últimos años ya se está metiendo en lo que sería ya la zona media alta de la clasificación. Entonces, esto sería un poquito el futuro a corto medio plazo del Puebla. No, me parece muy atinada tu respuesta porque evidentemente hemos visto cómo el Puebla se ha consolidado como un equipo que, si bien antes estaba peleando el tema del descenso, bueno, ahora de la multa, antes con el profe Larcamón, ahora con el profe Arce se está consolidando un proyecto interesante, deportivo y muy, muy, muy interesante que espero que tenga mucho éxito, que podamos volver a ver a un Puebla campeón, que tiene 30 años sin ser campeón el Puebla en Liga. Entonces sería muy interesante. Pero pues, Eric, no me queda nada más que agradecerte de verdad por este rato que estuvimos platicando, porque nos diste un insight, como dice en inglés, de cómo funcionan las cosas dentro de un entrenamiento en lo físico, que muchas veces se nos olvida que el futbolista no sale a la cancha a jugar nada más porque sí. O sea, es una preparación y es un trabajo de toda la semana, es un trabajo que muchas veces te lleva de 10 a 11 meses durante el año realizar, sobre todo en un año calendario cuando hay mundial, cuando hay, sobre todo los clubes en Europa, hay Champions, hay luego el Mundial de Clubes, que luego está las eliminatorias, el Mundial, luego hay veces que los futbolistas llegan a jugar entre 65 y 70 partidos al año y es una locura. De verdad, te agradecemos muchísimo, muchísimo por estar acá con nosotros en Épico Sports. No, el agradecimiento es mío. La verdad es que ha sido un placer, lo he pasado muy bien y mucho éxito en vuestro proyecto. No, Gracias por... muchas gracias. Y por supuesto, recuerden también, vayan a seguir al Puebla, todas las cuentas de las redes sociales del Puebla. Les ponemos las redes sociales de Eric para que le vayan a seguir para ver el día a día de lo que hace un preparador físico de un equipo de primera división. Y pues nada, Eric, una vez más, muchísimas gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Y recuerden, amigos, vayan a revisar todas nuestras redes sociales, @EpicoSports en Instagram, en Twitter, en Facebook nos encuentran como EpicoSports, así como se escucha. Vayan a epicosports.com a leer todos nuestros artículos. Y pues nada, mi nombre es Ricardo Díaz Cariño y muchas gracias por estar aquí una vez más en el podcast de EpicoSports. Hasta luego.